Buenos días a todos los asistentes al Congreso Online de Movilidad Urbana Sostenible, COMUS 2026, agradeciendo a la organización que hayan tenido la amabilidad de permitir presentar nuestra ponencia con la idea de poner nuestro granito de arena a la sostenibilidad del transporte público. Me encanta participar siempre que puedo en este congreso porque el propio concepto de sostenibilidad a través de que sea online es hacerlo todo compartiendo ideas, conocimientos, experiencias sin dejar ninguna huella de carbono o poquito. Vamos. Sin más, vamos a iniciar la presentación de la ponencia. Un segundo que voy a compartir. Bueno, como comentamos, queremos hablar en este proyecto sobre el uso del vehículo autónomo en el transporte público, pero en particular el uso del vehículo autónomo y la teleconducción aplicados a la sostenibilidad del transporte rural y la distribución urbana de mercancías, que como veremos adelante están correlacionados, ¿no? Lo primero que debemos entender es que los objetivos están en que el vehículo autónomo ya sabemos que opera en servicios reales, por ejemplo, taxi, pero sabemos también al mismo tiempo que es complejo de gestionar en todos los escenarios de convivencia, tanto con viandantes, con usuarios, con conductores y en el transporte público de las mercancías. Las lecciones que se van aprendiendo en todo este proceso es que va a ser seguramente un proceso mixto, en que van a ir generándose una convivencia de conductor con el sistema de navegación autónoma, con teleconducción y con vehículo autónomo conectado. Todo en conjunto es lo que va a permitir realmente acomodar todo esto. En esta ponencia reflexionamos sobre los beneficios de aplicar estos modelos en particular a dos casuísticas que entendemos que requieren una atención especial, que son la movilidad en las zonas rurales, generando unas soluciones de transporte a la demanda utilizando vehículo autónomo y la distribución urbana de mercancías también con vehículos autónomos, ¿no? En esta ponencia lo que vamos a hablar es de los siguientes puntos. Primero, analizar todo el impacto que tiene la eliminación de conductores sobre todo el sector del transporte, la hoja de ruta que puede plantearse para su implantación a futuro, cómo se aplicaría esto al transporte a la demanda, a la distribución urbana de mercancías y luego analizar la convergencia de ambos modelos y todos los temas relacionados con la gobernanza, regulación y seguridad. Lo primero de todos es, hablando del impacto de la eliminación de conductores, lo primero que debemos entender es que viene a resolver un problema que existe actualmente, que es la escasez de conductores profesionales. De acuerdo con el Global Truck Driver Shortage Report, lo que hace es un análisis precisamente de estos problemas y en el caso de 2024, el análisis que hicieron, indicaron que en los 17 países donde se evaluó este sistema sumaban que había como 3,6 millones de puestos sin cubrir relacionados con la conducción, ¿no? El propio estudio apunta a una serie de barreras o causas de ello, que es el envejecimiento de plantilla, el atractivo laboral, la barrera formativa, la falta de diversidad, no hay mujeres o hay muy pocas, pero en cualquier caso ese es el resultado que tenemos. El siguiente punto importante es que existe una reducción de costes de operación y tiempos muertos derivados de precisamente del uso de vehículo autónomo. En particular, en una experiencia de Corea del Sur, se encontraron que ahorros entre el 40 y el 56% de reducción en el coste de uso del vehículo autónomo. Como vemos en la tabla de la derecha, podemos ver que aumenta más el ahorro cuando el vehículo es menor, como es lógico, es donde más pesa el coste del conductor respecto a todas las toneladas que transporta. Por otro lado, la eliminación de conductores permite viabilizar precisamente el uso de vehículos pequeños con pocos viajeros, puesto que en este tipo de vehículos el peso del coste del conductor, de los requerimientos alrededor de todo esto, es mucho mayor y por lo tanto es donde más impacta, ¿no? Otros factores que son esenciales precisamente
en realidad colaboran al ahorro de, es tener una mayor flexibilidad para planificar sin limitaciones de convenios laborales. Todos los temas del transporte están muy regulados, existen convenios que deben de cumplirse, horas de conducción, condiciones pactadas, y todo esto impacta en cómo y qué se puede hacer con la organización del transporte, y es uno de los temas que más les cuesta a los operadores de transporte público gestionar, ¿no? Tener en cuenta que si uno va a tener a lo mejor 1.000 buses, en realidad lo que necesita son 2.500 a 3.000 conductores para gestionar todos los horarios y servicios que tienen que manejar, ¿no? Otro importante es que permite un cambio en la modelización y planificación del transporte al no tener en cuenta los factores anteriores, y esto debe de ser tenido en cuenta, ¿no? Y finalmente, uno de los impactos más interesantes es que en determinadas soluciones que son el vehículo compartido, el car sharing, existen unos costes muy elevados que son los relacionados con mover el vehículo compartido hasta los lugares que debe de funcionar, tanto sea porque se tiene que hacer el mantenimiento, recarga de baterías, como que deben de ser desplazados a los lugares adecuados donde se va a generar la demanda, por ejemplo, al día siguiente, ¿no? En este sentido, hay que ser conscientes de que para esto se va a necesitar pues unos modelos diseñados para ello, y la posibilidad de hacer la teleconducción. En particular, a efectos de la hoja de ruta de implantación, las previsiones son, al menos según un estudio McKinsey, es que la transición en los camiones pesados se va a producir entre 2027 y 2040. Ojo, que eso quiere decir que en el 2035, por ejemplo, será lo habitual en los camiones, y, por supuesto, irá cambiando a qué trayecto se está dirigiendo. El primero, aquellos más claros, punto a punto, entre dos puntos entre carreteras, y, y entrará más a la distribución interna según vaya avanzando. Incluso se menciona específicamente que se están planteando hasta buques autónomos para el traslado de mercancías, ¿no? Y respecto al transporte de viajeros, toda la posibilidad, toda la movilidad del vehículo individual como robotaxi será lo habitual para 2035, ¿no? Por supuesto, irá empezando con las rutas más sencillas, pero como todos sabemos, en los entornos menos regulados legislativamente, como es en Estados Unidos, esto ya empieza a ser algo, no digamos que habitual, pero sí accesible, ¿no? En este tipo de hoja de ruta, lo que se está planteando es que va a haber una serie de etapas para cada uno de los casos que se estén analizando. La primera es la etapa de ensayos, modelización y pruebas. Hay que ser muy conscientes de que cuando algo sale a la calle es que ya se ha modelizado en entornos totalmente digitales reales, con escenarios simulados, y donde realmente se producen los accidentes, entre comillas, de manera virtual, hasta que se va resolviendo todos los modelos de comportamiento y de lógica que debe de aplicar el vehículo. Hay una etapa segunda en que empieza la conducción semiautónoma con conductor. Tengo un conductor, pero está teniendo ya un montón de ayuda con vehículos que realmente son capaces de manejar nivel 4 o 5. Posteriormente, una etapa en que se está ya funcionando más, en que el vehículo es autónomo, pero lleva también teleconducción, y el conductor pasa a tener una relevancia pequeña. Y la etapa 4, en que ya realmente eso está sucediendo y el conductor realmente ya no tiene función alguna más allá de dar confianza a los que están en ese vehículo de transporte público, hasta la etapa 5, que se lleva a la conducción actual, ¿no? En este momento, la situación actual respecto al transporte de la demanda, que es lo que vamos a analizar ahora, es que existe un entorno muy complejo por restricciones a la planificación por los convenios laborales de los conductores. Esto, en el caso del transporte de la demanda, genera muchas problemáticas porque son un tipo de transporte muy especial, en el que es más difícil gestionar que un conductor pueda cumplir sus horarios de manera adecuada, puesto que se pueden dar muchas situaciones en las que el vehículo no tenga ningún sentido que vuelva, sino que se quede estacionado en un lugar hasta que llegue el momento del siguiente servicio que está planificado.
Eso en el tema de los conductores implica que el conductor no podría llegar a cumplir las 8 horas de servicio correcto o que tendría que hacer noche en un lugar. Eso encarece esos servicios, con lo cual en el fondo lo que ocurre es que se ofrecen eh, servicios menores de los que se podrían dar. Y el otro es que ese coste repercutido del conductor sobre el pasajero por el número de pasajeros que tiene es muy elevado, considerando el número de viajeros que llevan, ¿no? Eh, con esto se entiende que con vehículos autónomos o teleconducidos o mixtos se podría optimizar radicalmente el transporte a la demanda, puesto que el conductor remoto podría tranquilamente estar cumpliendo sus horarios y cuando le toca conducir a otro habría un intercambio directo, puesto que pasaría de conducir de un lugar a otro o pasaría a descansar, ¿no? En este TAD se deberán de tener en cuenta los siguientes escenarios, que son muy específicos. ¿Qué sucede si en un entorno rural o en un entorno de transporte a la demanda empiezan a fallar los datos y no es posible la teleconducción y la conducción autónoma plantea problemas? Deben de establecerse los protocolos para comportamiento en esos casos. Se tiene que modelizar todo el proceso de cómo se gestiona un pool de conductores remotos, determinando cómo se deben de organizar, porcentaje de conductores respecto a los servicios a aplicar, por ejemplo, el 10%, y el cambiar todas las herramientas de planificación para estos escenarios, generando unos modelos gemelos digitales del transporte a la demanda, ¿no? En este caso ya hay experiencias que se están desarrollando en diferentes entornos. Me voy a permitir, de todos los que enlaces hay aquí, voy a hacer una presentación de este vídeo que es muy interesante del proyecto Fabulous, Future Automated Bus Urban Level Operation Systems, que se probaron en varios países. Un segundo, que voy a presentar. The Fabulous project focused on how cities can use automated buses in a systematic way. Smarter transportation systems are playing a crucial role when facilitating sustainable development of public transport and designing future cities. Fabulous stands out from other robot bus projects because it's really based on the needs of cities. There's a group of 6 cities and public transport operators who work together to really push the market to come up with innovative solutions for robot buses. We work together and fund companies in order to progress the state of the art. Selected robot bus prototypes were tested as small fleets of shuttles in Estonia, Finland, Greece, the Netherlands, and Norway. With these real-life demonstrations, Fabulous focused on finding a turnkey solution that is scalable and enables agile integration of robot buses into cities' existing public transportation systems. How could automated buses transform urban mobility? For cities, robot buses mean more attractive, flexible, cost-efficient, and sustainable transport solutions. Citizens, in turn, get more tailored urban mobility alternatives, enabling seamless transfer across the public transportation network. Fabulous has resulted in major technological developments and has strengthened European cities and companies as frontrunners in the field of autonomous transportation. We are on the verge of a breakthrough in public transportation, and we are proud that Fabulous has greatly contributed to this. Como ven, es muy interesante la presentación y está mostrando cómo se están desarrollando este tipo de productos y todas las empresas están aprendiendo cómo gestionarlo. En particular, es un caso de ejemplo variado, pero el que teníamos encima ya directamente habla de rural areas. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuál es la idea un poco general de la evolución que se está esperando? Es que en este periodo se estará modelizando mucho este tipo de situaciones durante este año
y hasta el 2028. A partir del 28 empezará a haber muchas más experiencias pilotos distribuidas por todo el mundo, aparte de las que estamos conociendo, y realmente estará masificado los escenarios de caso de uso real en de 2030 a 2035 para estar considerando realmente que dentro de 10 años, de 2035 al 40, será lo habitual que exista la conducción autónoma y teleconducción en estos entornos. Ahora vamos a hablar de la distribución urbana de mercancías, en el cual lo que se intenta es plantear una robotización de la distribución urbana de mercancías, de manera que sea necesario la mínima intervención humana, ¿no? En concreto, esto plantea una serie de retos que son robotizar cómo se entrega el paquete, los desplazamientos, cómo planificarlos, gestionar la entrega del paquete al usuario, cómo se puede gestionar esa cita, cómo va a interaccionar el usuario con el robot, eh, cómo robotizar entrega con estas taquillas, gestionar la teleconducción en caso de fallos, desarrollar una plataforma inteligente. En este caso, pues nos podemos imaginar un escenario en el cual yo tendría una serie de palets que llegan en diferentes paquetes plastificados. Aquí habría una labor que normalmente sería manual, es compleja, en la cual se retiran los plásticos y todo esto se mete, eso sí, en un sistema robotizado en el que ya se registra el paquete, a quién tiene que ir, y una plataforma empieza a calcular los servicios, a planificarlos, a contactar a los usuarios, a gestionarlo, y a partir de ese momento hace una planificación de cómo serían las rutas y cómo serían las taquillas, el sistema de taquillero, con un proceso inteligente para la carga de los taquilleros, ¿no? Y el posterior, por supuesto, proceso de distribución en ruta. Por lo tanto, simplificando un poco qué componentes hay que trabajar, sería un entorno de plataformas inteligentes para la gestión de todo esto, un sistema de microhubs logísticos robotizados, como hemos mostrado, y un sistema de vehículos autónomos y teleconducidos. Como ejemplo, voy a mostrar otro cortito vídeo, mostrando uno de los productos o empresas que generan este tipo de sistemas. Un segundo. Como se puede ver, es muy interesante, ya se están desarrollando productos y proyectos en que están manejando esto. Lo que faltaría a estos sistemas, por ejemplo, es que todavía no se han desarrollado microhubs logísticos asociados, y tendría que ver en qué tipo de entornos vamos a poder manejar todo esto, ¿no? Adaptado a cada escenario, ¿no? Por lo tanto, desde ese punto de vista, va a haber que tratar todo este listado de retos haciendo los trabajos necesarios para su desarrollo, ¿no? Y sobre todo, como siempre, estar desarrollando proyectos piloto hasta que lo definan, ¿no? Eh, Ahora hablamos de la convergencia entre lo que es el TAT, el transporte a la demanda, y el DUM, la distribución urbana. Básicamente son ámbitos operativos distintos, pero realmente las soluciones tecnológicas, infraestructura y desafíos son muy similares. En todos ellos hay que plantear una teleconducción para el caso de que algo no pueda ir todo lo que necesariamente esté previsto, y todos están basados en que haga una optimización de recursos humanos, eliminando progresivamente la presencia física del conductor, trasladándolo a una teleconducción y posiblemente al final con un apoyo en la teleconducción mínima porque el vehículo autónomo pueda repasarlo todo.
Además, aquí hay que plantear que hay una automatización relacionados con todos los temas de conectividad, mapas, modelización, en plataformas que lo gestionan y por lo tanto la mayoría de los módulos de ambos casos serían los mismos. Por eso es muy importante plantearse siempre modelos en el principio en el cual lo que se esté desarrollando tenga en cuenta ambos entornos, de tal manera de dar una solución a todo esto, ¿no? Y finalmente, lo que va a ser clave en esta serie de proyectos es ir creando el marco regulatorio que define las responsabilidades, muy importante ante cualquier caso, quién es el responsable y quién es el que debe de asumir y trabajar en ello, que es el fabricante, el desarrollador de software, el operador, el proveedor de los servicios de teleconducción, la autoridad de transporte. Y en este sentido hay que ir trabajando en todos los sistemas y regulaciones, como por ejemplo con los sistemas de control de carril, de acceso al carril. Y en este sentido se está trabajando homogeneizando a nivel europeo a estos niveles y finalmente hay que tener en cuenta que todo esto son sistemas que va a haber muchas comunicaciones, todo informatizado y por lo tanto los temas de la seguridad, en tanto a la hora de tomar decisiones, manejar redundancias, gestión de la seguridad cibernética, cifrado, identidades digitales, todo esto va a ser esencial en todo esto. Y además, en la teleconducción va a permitir gestionar temas de supervisión, priorización de alertas, procedimientos de intervención en caso de pérdidas de comunicación o fallo. Por lo tanto, esta área va a ser una de las áreas clave para que realmente se consiga desarrollar todo esto. En conclusión, para el proyecto, básicamente lo que podemos decir es que la revolución de verdad va a llegar con el vehículo autónomo, más allá de las mejoras en sostenibilidad relacionadas con el vehículo eléctrico, porque eso va a permitir una optimización brutal a nivel del transporte. Permite una optimización y adaptación a diferentes escenarios y se recuerda todo lo que hay que desarrollar para llegar a tener una distribución urbana de mercancías, un transporte rural a la demanda, que son los retos que vamos a tener a futuro, que son las plataformas inteligentes, la planificación en fase con diferentes escenarios, gemelos digitales, resolución de escenarios, robotización de microhubs. Y diseño de taquilleros, todo este tipo, vamos a aprender mucho en todos estos procesos. Muy bien, pues aquí termina la presentación, esperando que haya sido de utilidad para todos y deseando ir avanzando cada vez más, que en la próxima presentación podamos todavía contar mucho más proyectos en los que este funcione. Perfecto, bueno, pues aquí quedamos, deseando que todo el evento siga tan bien como esperamos. Muchas gracias.